Dicen que en la inmensidad del universo somos apenas un suspiro perdido entre miles de millones de estrellas. Pero, ¿y si no estamos solos? ¿Y si esas luces que cruzan el cielo no son simples reflejos, sino miradas que nos observan desde las sombras del cosmos? Esta historia comienza con el silencio de la noche, cuando el viento se detiene, los relojes parecen congelarse y algo imposible aparece frente a los ojos de quienes nunca volverían a ser los mismos. Este video no es una simple recopilación de historias, sino una invitación a mirar más allá del miedo, a cruzar el límite entre lo conocido y lo desconocido, porque hoy, en Luz Oculta, revelaremos testimonios reales, impactantes y profundamente perturbadores de personas que afirman haber tenido contacto con lo inexplicable. Imagina por un momento que estás solo en una carretera desierta y ves una luz suspendida en el aire. No hay sonido, no hay viento, solo un resplandor que parece pulsar, como si respirara. Esa fue la descripción exacta de un camionero en México que juró haber visto una esfera flotando frente a su parabrisas. Dijo que la luz se acercó lentamente, que su radio dejó de funcionar y que una voz metálica y profunda le habló dentro de su cabeza: «No temas». Él no recuerda qué pasó después. Solo despertó horas más tarde, lejos de la carretera, con el motor apagado y una marca en el brazo que jamás pudo explicar. Cuando contó su historia, muchos se burlaron. Pero lo extraño es que esa misma noche, en distintos puntos del país, varios conductores reportaron luces idénticas en el cielo. ¿Coincidencia? ¿O un patrón oculto que estamos a punto de descubrir? Cada testimonio que escucharás hoy proviene de personas comunes, padres, médicos, soldados, incluso religiosos que jamás buscaron fama ni atención. Personas que juraron bajo lágrimas haber visto seres que no eran de este mundo. Algunos describen figuras altas, de ojos negros y movimientos suaves. Otros hablan de presencias invisibles que se comunican a través de sueños. Pero todos coinciden en algo. Después del contacto, sus vidas cambiaron para siempre. No volvieron a dormir igual, ni a mirar el cielo sin miedo. Lo que presenciaron rompió su idea de la realidad y abrió una herida que nunca se cerró. Este video no pretende convencerte, pretende mostrarte. A través de los relatos, las grabaciones y las experiencias más documentadas de las últimas décadas, iremos descifrando un misterio que ha perseguido a la humanidad desde sus primeros días. Porque antes de que existieran los telescopios, los satélites o las sondas espaciales, ya había hombres que miraban al firmamento y decían haber visto mensajeros del cielo. ¿Fantasía ancestral? ¿O evidencia de un contacto que lleva ocurriendo desde el principio de nuestra historia? Prepárate para escuchar historias que pondrán en duda todo lo que crees saber sobre el universo, sobre la vida y sobre ti mismo. No cierres los ojos, no cambies el video, porque lo que estás a punto de escuchar podría hacerte mirar el cielo de una manera completamente distinta. Todo comienza con una historia. Una noche cualquiera, en una zona rural de Argentina, una mujer llamada Elena regresaba de visitar a su madre. La carretera era solitaria, envuelta en neblina, y el silencio solo era roto por el motor de su coche. De repente, una luz intensa iluminó el camino. Pensó que era otro vehículo, pero la luz se movía, flotaba. El auto se apagó, el celular perdió señal, y entonces lo vio. Una figura esbelta, de piel pálida y ojos enormes, observándola a través del parabrisas. Elena no recuerda haber gritado, solo recuerda sentir que su cuerpo no respondía. Horas después, fue encontrada a kilómetros de distancia, desorientada, con la ropa intacta, pero con pequeñas marcas circulares en la nuca. Los médicos no supieron explicarlo. Años después, bajo hipnosis,
Describió cómo fue llevada a una habitación luminosa, sin paredes visibles, donde escuchó una voz femenina decirle: «No es tu momento. Debes contar lo que viste». Desde entonces, Elena dedica su vida a investigar los fenómenos que un día la marcaron para siempre. Historias como la suya se repiten en todo el mundo. En Chile, un grupo de mineros afirmó haber visto objetos esféricos entrar en una montaña durante una noche de trabajo. En Brasil, pescadores del norte dicen haber sido perseguidos por luces inteligentes que zumbaban sobre el agua, reaccionando a sus movimientos. Y en España, un piloto militar con 20 años de experiencia reportó un encuentro que casi le cuesta la vida. Mientras volaba sobre el mar Mediterráneo, detectó un objeto en su radar, pero no había ninguna señal visual. Minutos después, una esfera luminosa apareció a pocos metros de su avión, moviéndose con una velocidad imposible. El piloto perdió el control, pero el objeto se detuvo, como si lo observara. Luego, desapareció en un destello. Los sistemas del avión volvieron a funcionar, y los registros de radar simplemente se borraron. Lo más inquietante es que muchos de estos testigos no se conocían entre sí, y sin embargo, describieron los mismos patrones: luces que desafían la física, voces interiores, pérdida del tiempo y una sensación de que algo los estaba estudiando. Algunos científicos intentan explicar estos fenómenos como ilusiones ópticas, estrés o alucinaciones. Pero, ¿cómo se explica que cientos de personas en diferentes lugares vivan la misma experiencia a la misma hora sin conocerse? Incluso la NASA y la Fuerza Aérea de Estados Unidos han admitido que existen objetos voladores no identificados que no pueden ser explicados con la tecnología humana conocida. Y si no son nuestros, ¿de quién son? Durante años, estos relatos fueron ridiculizados, pero hoy, con las filtraciones de pilotos militares y documentos desclasificados, el mundo ya no puede mirar hacia otro lado. Lo que antes era conspiración, hoy es evidencia. Hay videos grabados por radares, imágenes térmicas y testigos con décadas de servicio en la aviación que coinciden. Algo está ahí fuera, moviéndose con inteligencia y observándonos. En cada testimonio hay un elemento común: el miedo. Y la sensación de que lo que vieron no era hostil, sino curioso, como si quisiera entendernos. Y mientras muchos aún dudan, otros aseguran que los contactos no son accidentales, sino parte de algo mucho más profundo. Una conexión silenciosa entre ellos y nosotros. Una comunicación que va más allá de la palabra, del sonido o de la vista. Algo que se siente dentro del alma. Y los que la han vivido dicen que después del contacto, su percepción del mundo cambia para siempre. Algunos comienzan a tener sueños vívidos, visiones de lugares desconocidos, o conocimientos que jamás aprendieron, coincidencia o mensaje. Lo cierto es que cada testimonio nos empuja a una misma pregunta: ¿qué quieren de nosotros? No son simples luces ni apariciones al azar. Parecen estudiar nuestro comportamiento, nuestra tecnología, nuestra evolución. Tal vez no buscan contacto físico, sino espiritual. Y si es así, la humanidad podría estar frente al mayor descubrimiento de su historia. No estamos solos, y quizás nunca lo estuvimos. Con cada testimonio surge una sensación inquietante. No se trata de eventos aislados, hay algo que los une, una especie de lenguaje silencioso que atraviesa países, culturas y generaciones. Científicos e investigadores que han estudiado los encuentros cercanos por décadas descubrieron un patrón imposible de ignorar. Los contactos más intensos suelen ocurrir en zonas rurales, lejos de la contaminación luminosa y el ruido urbano, como si estas presencias buscaran lugares donde el silencio permita escucharlas mejor.
Y lo más sorprendente, muchas de estas apariciones suceden alrededor de fechas específicas, alineadas con fenómenos astronómicos, eclipses o lluvias de meteoros, como si siguieran un calendario cósmico que la humanidad aún no logra comprender. En los archivos secretos desclasificados por gobiernos de distintos países, hay coincidencias que hielan la sangre, mapas con puntos de avistamiento repetidos, zonas energéticas donde las brújulas se alteran y donde las señales electrónicas se desvanecen. En Brasil, en los años 70, un pequeño pueblo fue aterrorizado por luces que descendían del cielo y marcaban a las personas con extrañas quemaduras. A ese fenómeno lo llamaron chupa chupa. Los habitantes, desesperados, dormían bajo redes protectoras mientras las autoridades investigaban sin hallar respuestas. Décadas después, en otros continentes, se reportaron luces con idéntico comportamiento. ¿Cómo explicar que seres de diferentes partes del mundo vean lo mismo, describan los mismos sonidos, las mismas marcas y las mismas sensaciones de parálisis y vacío? Incluso los símbolos descritos por los testigos parecen coincidir. Triángulos, espirales y figuras geométricas que aparecen en los sueños o grabadas en los campos de cultivo, como si alguien o algo intentara comunicarse a través de un código universal. Los investigadores creen que esos signos podrían representar coordenadas, advertencias o mensajes dirigidos a una humanidad que aún no sabe cómo escucharlos, pero otros sostienen que no es comunicación, sino observación, como si fuéramos parte de un experimento. En palabras de un exofísico británico, ellos no necesitan hablar, ya nos están estudiando desde dentro. Y no podemos olvidar los encuentros de tipo espiritual. En muchas culturas antiguas, los dioses descendían del cielo envueltos en fuego y luz. Los sumerios, los egipcios, los mayas, todos narraron historias de seres que vinieron de las estrellas para enseñar, guiar y advertir. ¿Podrían aquellos dioses ser los mismos que hoy llamamos extraterrestres? La Biblia misma menciona carros de fuego y mensajeros que bajan del cielo. ¿Acaso la humanidad ha sido visitada desde el inicio? Y lo que interpretamos como religión es en realidad un eco de esos contactos antiguos. Los patrones no solo están en los relatos, sino también en las emociones. Quienes viven estas experiencias hablan de un sentimiento compartido, la certeza de haber sido elegidos para presenciar algo que trasciende lo humano. Algunos lo viven como una bendición, otros como una maldición. Hay quienes aseguran que, tras el contacto, comenzaron a escuchar frecuencias, ver luces incluso con los ojos cerrados, o sentir la presencia de algo invisible acompañándolos en sus sueños. Los médicos no encuentran explicación, pero los psicólogos advierten, estas personas no buscan fama, buscan respuestas. Cada día surgen más grabaciones, más pruebas, más coincidencias, y aunque los escépticos intenten negar lo evidente, los hechos se acumulan. En los cielos, las cámaras captan movimientos imposibles. En los radares, objetos que se desvanecen ante los ojos de los pilotos. En los testimonios, el mismo mensaje: ellos ya están aquí. No buscan ser vistos, pero tampoco se ocultan del todo. Tal vez lo hacen a propósito, para que los descubramos poco a poco, cuando estemos listos para entender. Y si existe un patrón en todo esto, una inteligencia que dirige cada aparición, entonces surge una pregunta más perturbadora. ¿Qué pasará cuando decidan mostrarse por completo? Porque si los testimonios son ciertos, ellos ya saben quiénes somos, pero nosotros aún no sabemos quiénes son ellos. Cuando hablamos de encuentros extraterrestres, muchos piensan en ciencia ficción, pero para quienes lo han vivido, no es una historia de películas. Es una experiencia espiritual. Numerosos testigos describen una conexión más allá de la comprensión humana.
Algunos afirman haber recibido mensajes telepáticos con advertencias sobre el futuro de la Tierra, guerras, catástrofes naturales y el colapso ecológico. Lo más inquietante es que varios de esos mensajes, grabados décadas atrás, coinciden con eventos que hoy son una realidad. «Cuidad del planeta, el tiempo se acaba», dijo una voz a un joven agricultor en Perú en los años 80. En aquel momento lo tomaron por loco. Hoy ese hombre vive aislado, pero mantiene una mirada serena cuando le preguntan si volvería a tener contacto. Él responde: «Ellos solo quieren que despertemos». Los psicólogos han intentado entender qué ocurre en la mente de quienes afirman haber sido contactados. Algunos creen que se trata de experiencias traumáticas transformadas en visiones. Otros sostienen que es una forma avanzada de comunicación interdimensional. Pero hay algo que no pueden explicar. Muchos de estos testigos desarrollan habilidades o conocimientos que antes no poseían. Algunos comienzan a hablar idiomas desconocidos. Otros tienen sueños donde reciben fórmulas matemáticas o símbolos complejos. Varios investigadores sostienen que estas experiencias podrían ser una forma de descarga de información, como si la mente humana fuera un canal temporal entre mundos. Lo más perturbador es el impacto emocional que dejan estos contactos. Muchos aseguran haber sentido una energía cálida, casi divina, como si los seres que vieron no pertenecieran solo a otro planeta, sino a un nivel superior de existencia. Algunos los llaman guías, otros ángeles de luz, y no faltan quienes creen que son los mismos mensajeros que las antiguas religiones mencionaban bajo otros nombres. En los testimonios más profundos, estas entidades no se presentan como invasores, sino como observadores de nuestra evolución espiritual. Nos miran no porque temen de nosotros, sino porque esperan algo de nosotros. En la última década, los casos de personas que aseguran haber recibido mensajes globales se han multiplicado. En Argentina, una maestra aseguró que durante una experiencia de abducción vio una serie de imágenes: ciudades destruidas, mares oscuros, pero también una nueva humanidad, más unida y consciente. «Me mostraron que aún hay esperanza», relató entre lágrimas, y aunque su historia fue rechazada por muchos, hay algo en su voz, una verdad que no se puede fingir. Porque cuando alguien ha visto lo inexplicable, ya no busca convencer, solo compartir. A medida que los científicos abren sus mentes y los gobiernos liberan documentos antes ocultos, las líneas entre lo espiritual y lo extraterrestre se vuelven borrosas. ¿Y si esos seres no viajan a través del espacio, sino del tiempo? ¿Y si son una versión futura de nosotros mismos, regresando para advertirnos de nuestro destino? Esta teoría, aunque polémica, encaja con ciertos mensajes recibidos. «Somos ustedes, antes del final». Una frase que aparece repetida en múltiples encuentros documentados en distintas lenguas. Coincidencia o advertencia. La humanidad parece estar siendo observada desde una dimensión donde pasado, presente y futuro se confunden en un solo instante. Lo que sí es claro es que el contacto no siempre deja miedo. En algunos deja transformación. Personas que después de estas experiencias abandonan sus trabajos, cambian de vida y comienzan a dedicar su tiempo a ayudar a otros. Dicen haber comprendido que la existencia no termina en la materia, que somos parte de algo más vasto, un tejido cósmico donde cada ser, humano o no, cumple una función esencial. Ellos no vinieron a conquistarnos, sino a recordarnos quiénes somos realmente. Pero la pregunta más profunda permanece: ¿estamos preparados para escuchar lo que tienen que decirnos? Dicen que el universo guarda secretos que solo se revelan a quienes se atreven a mirar sin miedo. Y quizás los contactos extraterrestres no sean otra cosa que un espejo, un reflejo de lo que podríamos llegar a ser.
Cada testimonio, cada historia contada entre lágrimas o con voz temblorosa, parece formar parte de un rompecabezas que la humanidad ha intentado armar desde el principio de los tiempos. En los cielos de la antigüedad, los hombres veían dioses. En los del presente vemos naves. Pero en ambos casos, el sentimiento es el mismo: asombro y pequeñez ante lo infinito. ¿Y si los seres que nos visitan no son visitantes, sino guardianes? Observadores que han seguido nuestro camino desde las estrellas, esperando el momento en que finalmente comprendamos que no estamos solos. Algunos investigadores creen que los contactos recientes son solo el preludio de algo mayor. Un despertar global, una preparación silenciosa para una revelación que cambiará para siempre la historia de la humanidad. Ya no se trata solo de luces en el cielo, sino de mensajes codificados en frecuencias, símbolos y sueños colectivos que se repiten en distintos puntos del planeta. Personas que nunca se conocieron describen visiones idénticas: un cielo rojizo, un sonido grave que retumba en el aire y una voz que dice la misma frase: «El cambio está cerca». ¿Podría tratarse de una advertencia o simplemente de la manera en que nuestra conciencia intenta comunicarse con algo que está más allá de nuestra comprensión? En este punto, las fronteras entre ciencia, fe y misterio se desvanecen. Las antiguas escrituras hablaban de seres descendiendo en fuego. Los profetas los llamaban mensajeros del Altísimo. Hoy los llamamos extraterrestres, pero la esencia del mensaje parece la misma: una llamada al despertar. Quizás no vienen del espacio exterior, sino de un plano donde lo espiritual y lo físico se funden en una sola verdad. Si esto es así, entonces el contacto no ocurre afuera, sino dentro de cada uno de nosotros. Cada vez que alguien mira al cielo y siente que algo lo observa, cada vez que una persona escucha una voz interior que la impulsa a buscar la verdad, quizás está respondiendo a esa llamada que resuena desde los confines del universo. Pero no todos están listos. Muchos prefieren negar, reír o mirar hacia otro lado. Porque aceptar que no estamos solos no solo cambia lo que pensamos del cosmos, cambia lo que pensamos de nosotros mismos. Nos obliga a replantear el origen, el propósito, el destino. Si ellos existen, si realmente están aquí, entonces todas las fronteras caen y nuestra historia deja de ser solo humana. Pasamos a ser parte de algo mucho más grande, algo que nos observa, nos guía y quizás nos espera. Y mientras el mundo sigue girando, cada noche las luces regresan. Algunos las graban, otros las sueñan, otros simplemente las sienten. No vienen con invasiones ni destrucción, sino con silencios y destellos. Tal vez nos están diciendo que aún hay tiempo, tiempo para entender, para despertar, para recordar de dónde venimos. Porque al final, el verdadero contacto no ocurre con ellos. Ocurre contigo. Cuando sientas ese escalofrío al mirar las estrellas, cuando el cielo te parezca demasiado vivo, recuerda esto: tal vez no los estás viendo por primera vez. Tal vez ellos siempre han estado ahí, esperándote. ¿Y tú? ¿Qué harías si esta noche, al mirar al cielo, una luz se detuviera frente a ti? ¿Cerrarías los ojos? ¿O te atreverías a escuchar lo que tiene para decirte?